Por favor, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad de México o del mundo nos estás escuchando. Dale clic al botón de me gusta y vamos a empezar con la historia. La noche que Miguel murió, él jaló a Lucía hacia su cama de hospital con una desesperación que ella nunca antes había visto. Sus manos rasposas de trailero temblaban sobre las sábanas blancas y cuando logró hablar, su voz sonaba como una lija, luchando contra el nudo que tenía en la garganta. Él le dijo que cuando él ya no estuviera, ella tenía que huir. Le ordenó que se llevara a los niños a la Sierra Gorda, hasta aquel gran ahuehuete, donde se habían conocido hace años. Le insistió en que había un refugio adentro, escondido en el tronco hueco, donde él había dejado todo preparado. Le hizo prometer que no confiara en nadie de la colonia, ni siquiera en sus viejos compadres. Lucía quería preguntar por qué, quería saber qué lío traía él o qué peligro se acercaba, pero Miguel cerró los ojos, le apretó la mano con una fuerza terrible, y 3 horas después, dejó de respirar. El funeral fue algo muy extraño desde el principio. Lucía notó a unos hombres de traje oscuro, parados hasta atrás del panteón municipal, mirándola con una frialdad que le helaba la sangre. No se acercaron, no le dieron el pésame, solo se quedaron ahí mirando fijamente. Sus hijos, Mafer de 12 años y Carlitos de 9, se agarraban de su abrigo mientras bajaban el ataúd a la tierra seca del Estado de México. Cuando todo terminó y los pocos dolientes empezaron a irse, Lucía sintió el peso de esas miradas clavándose en su espalda como agujas. Esa misma noche, en su pequeña casa de interés social en Ecatepec, encontró marcas de palanca en la puerta de entrada. No se habían robado nada, pero alguien había entrado, revisando los cajones, buscando algo muy específico. Los días siguientes fueron una bajada lenta hacia el terror. Lucía doblaba turnos en una cocina económica del centro y cada mañana al salir, notaba el mismo coche gris estacionado en la acera de enfrente. Cuando caminaba hacia el mercado, escuchaba pasos detrás de ella, pasos que se detenían cada vez que ella se detenía. Los vecinos, que antes la saludaban con cariño, ahora se cruzaban la calle para evitarla. Doña Chonita, la dueña de la tiendita de la esquina, le susurró mientras le despachaba el pan. Le advirtió que unos extraños andaban haciendo preguntas, tipos que definitivamente no eran del barrio. Le dijo que decían que Miguel debía una lana muy fuerte, y le aconsejó a Lucía que se cuidara la espalda. El corazón de Lucía latía como un tambor. Miguel nunca había mencionado deudas, ni problemas, ni enemigos. Él era un hombre callado, un trailero chambeador, pero evidentemente había escondido un secreto muy oscuro. Una tarde, al ir por los niños a la escuela, vio a 2 de esos tipos de traje hablando con el director en la reja. Mafer le jaló el brazo y le susurró con miedo que ese señor le había preguntado dónde vivían. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Agarró a sus hijos de las manos y caminó rápido hacia la parada del camión, volteando sobre su hombro a cada rato. Esa noche no durmió. Se sentó en la sala con las luces apagadas, vigilando la calle a través de las persianas. A las 2 de la mañana, el coche gris pasó despacito frente a la casa, frenando como si los ocupantes estuvieran contando las ventanas, memorizando cada salida. Al día siguiente, Lucía tomó una decisión. Sacó la vieja mochila de campismo de Miguel del closet. Guardó ropa abrigadora para ella y los niños, latas de atún, botellas de agua, las escrituras de la casa y el guardadito de dinero que tenían en un bote de café. Esperó a que anocheciera. Les dijo a Mafer y a Carlitos que irían a visitar a una tía al pueblo, que era una sorpresa, y que tenían que ser valientes y guardar silencio. Los niños, sintiendo su miedo, asintieron con los ojos muy abiertos. A las 8 de la noche, cuando la calle estaba oscura y vacía, se escabulleron por la puerta trasera hacia el callejón. Lucía cargaba la mochila pesada y llevaba a Carlitos de la mano. Mafer caminaba pegadita a su lado. Apenas habían avanzado 3 cuadras, cuando escuchó un grito detrás de ellos. Una voz gritó que ahí iba la viuda. Lucía volteó y vio a 2 hombres corriendo hacia ellos desde la esquina. El pánico la golpeó como un puñetazo. Les gritó a los niños que corrieran,
y los tres arrancaron a toda velocidad por las calles oscuras de Ecatepec. El sonido de botas pesadas golpeaba el pavimento detrás de ellos, acercándose cada vez más. Lucía tomó un atajo por un lote baldío. Saltó una cerca baja de alambre, jalando a Carlitos. Ayudó a Mafer a trepar. Los gritos de los hombres se multiplicaron. Ya eran más de 2, tal vez 4, tal vez 5. Llegaron a la terminal de autobuses, con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de estallar. Lucía compró 3 boletos para Pinal de Amoles, la parada más cercana a la Sierra Gorda en Querétaro. Sus manos temblaban violentamente mientras pagaba. El autobús salía en 10 minutos. Se escondieron en el baño de mujeres, encerrados en un cubículo, escuchando voces de hombres afuera, preguntando por una mujer con 2 niños. La señora de la limpieza, una mujer mayor con ojos cansados, los miró por la rendija. Lucía le suplicó con una mirada silenciosa. Cuando los tipos le preguntaron a la señora, ella negó con la cabeza y señaló hacia la salida opuesta, diciendo que habían salido corriendo por la puerta de atrás. Cuando finalmente subieron al autobús, Lucía miró por la ventanilla y vio a los hombres de traje escaneando el estacionamiento, furiosos, hablando por teléfono. El motor del camión rugió justo cuando uno de ellos volteó hacia el andén. Sus ojos se cruzaron con los de ella por un segundo. El hombre sacó su celular y empezó a marcar mientras señalaba el camión. Lucía abrazó a sus hijos y cerró los ojos, rezando en silencio. El viaje tomaría 4 horas. 4 horas en las que esos hombres podían organizar una emboscada en cualquier kilómetro. Mafer le susurró contra el pecho, preguntando por qué los perseguían y qué había hecho su papá. Lucía no tenía respuesta, solo miedo. Las últimas palabras de Miguel resonaban en su cabeza como una profecía. Corre al árbol, dejé todo preparado. El autobús avanzaba por la carretera oscura, pasando pueblos dormidos y cerros que parecían sombras gigantes contra el cielo estrellado. Lucía mantenía la vista pegada al medallón trasero, buscando faros que lo siguieran. A mitad del camino, en una curva peligrosa de la sierra, vio luces acercándose a toda velocidad. Una camioneta negra, y luego una segunda. Se le cortó la respiración. Los vehículos se acercaban como tiburones en agua oscura, ganando terreno con cada segundo. Lucía abrazó fuerte a sus niños y miró desesperada hacia el chofer, un señor mayor de bigote gris que iba silbando una canción ranchera sin darse cuenta del peligro. Las camionetas estaban a menos de 100 metros, y sus luces altas inundaban el interior del autobús con un brillo cegador. Mafer empezó a llorar bajito, y Carlitos temblaba, sin entender por qué su mamá lo apretaba tanto. Entonces, como si el cielo hubiera escuchado sus plegarias silenciosas, un trueno ensordecedor rompió la noche. Una tormenta brutal se soltó en segundos sobre la sierra. La lluvia golpeaba el parabrisas con una furia loca, y el viento sacudía el pesado autobús como si fuera un juguete. Las camionetas negras tuvieron que bajar la velocidad. Las curvas de la montaña se volvieron traicioneras y resbalosas con el aceite y el agua. Uno de los vehículos derrapó peligrosamente cerca del barandal de contención. Lucía vio por la ventana trasera cómo el conductor luchaba para recuperar el control. El autobús se movía lento pero seguro, la tormenta se estaba volviendo su aliada inesperada. Los relámpagos iluminaban el paisaje con destellos blancos y violentos, revelando barrancos profundos, árboles doblándose por el vendaval y arroyos desbordándose sobre el asfalto. En uno de esos destellos repentinos, Lucía vio algo que le heló la sangre, y luego la llenó de alivio. Las 2 camionetas negras se habían quedado paradas en seco, bloqueadas por un enorme pino que había caído atravesando la carretera, cerrando todo el paso. Varios hombres saltaron bajo la lluvia torrencial, gritando y manoteando con rabia, pero no podían mover el tronco gigante. El autobús dejó la escena atrás, desapareciendo más profundo en la seguridad de las montañas. 2 horas después, cuando la tormenta empezaba a bajar a una llovizna constante, llegaron al pueblo en la sierra. Eran las 3 de la mañana. El pueblo dormía bajo la lluvia persistente, las calles de empedrado brillaban como ríos oscuros bajo las pocas farolas. Lucía bajó del autobús con los niños medio dormidos, cargando la mochila empapada. No había taxis, no había gente,
Solo el sonido del agua corriendo hacia las alcantarillas y el canto lejano de los grillos. Recordó las palabras de Miguel. El gran Ahuehuete estaba a 2 horas de caminata desde el pueblo, metido en lo profundo del monte. 2 horas que, en su estado de agotamiento, parecían una eternidad imposible, pero no tenía otra opción. Los hombres de traje encontrarían la manera de rodear el camino bloqueado tarde o temprano. Ella necesitaba desaparecer antes del amanecer. Caminaron por las calles vacías hasta que encontraron el sendero que Miguel le había descrito hace años, cuando eran novios y él la llevaba a explorar los secretos del bosque. El camino estaba lodoso, flanqueado por helechos gigantes y árboles tan altos que sus copas se perdían en la oscuridad. Carlitos lloraba de cansancio, y Lucía tuvo que cargarlo en su espalda, mientras Mafer, valiente y callada, caminaba a su lado sosteniendo una pequeña linterna que apenas alumbraba 1 metro adelante. El monte olía a tierra mojada, a musgo y a vida antigua. Cada crujido de una rama los hacía congelarse. Cada sombra parecía un enemigo. Lucía recordaba fragmentos de conversaciones con Miguel. Él le había dicho que el árbol tenía más de 500 años. Le dijo que estaba hueco por dentro pero seguía vivo, un milagro de la naturaleza. Le había dicho que era el lugar más mágico de la tierra. Ahora, ese hermoso recuerdo se había convertido en su única esperanza de supervivencia. Caminaron 1 hora, luego otra. Los pies de Lucía estaban llenos de ampollas dentro de sus botas, y Mafer cojeaba. Justo cuando estaba a punto de colapsar, de rendirse y sentarse en el lodo a llorar, lo vio. El gran Ahuehuete se alzaba en un claro como un titán antiguo. Su tronco era tan ancho, que 10 personas agarradas de la mano no podrían rodearlo. La corteza estaba cubierta de musgo brillante y lianas gruesas como cuerdas. Y ahí, al nivel del suelo, escondida entre las raíces masivas, había una abertura oscura, la entrada al refugio que Miguel había mencionado. Lucía bajó a Carlitos con cuidado y se arrodilló frente al hueco. Prendió su linterna y apuntó hacia adentro. El hueco se extendía profundo dentro del árbol, abriéndose en una habitación natural, y entonces vio lo imposible. Adentro, había lámparas de gas colgando de ganchos de metal, cajas de madera apiladas contra las paredes, cobijas de lana dobladas, garrafones de agua sellados, y latas de comida organizadas en repisas improvisadas. Todo estaba envuelto en plástico grueso, protegido del tiempo y la humedad. En el centro, sobre una mesa de madera tosca, había un cuaderno grueso y un sobremanila con su nombre escrito con la letra de Miguel. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Se arrastró hacia el hueco, jalando a los niños de la mano. Cuando los 3 estuvieron adentro, jaló una lona gruesa sobre la entrada, sellándolos. Encendió una de las lámparas de gas y una luz cálida inundó el espacio. Mafer preguntó con los ojos muy abiertos qué era este lugar, mirando alrededor como si hubieran encontrado la guarida de un brujo. Lucía no contestó. Se dejó caer sobre una de las cobijas, abrazó a sus hijos y finalmente se permitió llorar. Lucía lloró por Miguel, por el miedo aplastante y por la huida desesperada. Lloró porque no entendía qué estaba pasando. Sus hijos la abrazaron fuerte sin decir una palabra, temblando por el frío y el agotamiento. Cuando sus lágrimas finalmente se secaron, Lucía se limpió la cara y tomó el sobre con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro, encontró una carta escrita con la letra cuidadosa de su marido. La carta empezaba diciendo que si ella estaba leyendo esto, sus peores miedos se habían hecho realidad. Significaba que él ya no estaba, y que ellos habían ido por ella. Le suplicaba perdón por ocultarle la verdad. Confesó que hacía 12 años, había empezado a trabajar para gente muy peligrosa. Escribió que en sus viajes como trailero, transportaba carga que nunca debió haber tocado. Cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba moviendo, quiso salirse, pero de esa organización, nadie sale vivo. Escribió que había robado documentos, libretas y pruebas de todo lo que hacían, y las había escondido. Le dijo al cártel que había destruido la evidencia, pero mintió. Esos papeles estaban justo ahí en la cueva, dentro de una caja de metal enterrada bajo las tablas sueltas del suelo. Nunca dejaron de vigilarlo, y ahora que estaba muerto, irían por ella, pensando que ella sabía dónde estaba la prueba.
Le dijo que no confiara en nadie y que siguiera sus instrucciones al pie de la letra. Lucía sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Miguel había sido parte del crimen. Había trabajado para contrabandistas, quizás hasta asesinos, y ahora ella y sus hijos estaban pagando el precio de sus secretos. Siguió leyendo, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. La carta explicaba que en el cuaderno sobre la mesa encontraría mapas, rutas, contactos seguros y un plan detallado para su escape. Mencionaba un túnel subterráneo, cavado hace más de un siglo por mineros antiguos y gente que se escondía en la sierra. La entrada estaba al fondo del hueco del árbol, detrás de una pared de piedra falsa. Ese túnel los llevaría hasta Xilitla, en San Luis Potosí, a unos 30 kilómetros de ahí. En Xilitla, un hombre llamado Don Goyo los estaba esperando. Él no sabía nada del pasado de Miguel, solo sabía que si una mujer con 2 niños aparecía diciendo su nombre, él debía ayudarlos. Él era dueño de un puesto grande en el mercado de artesanías del pueblo. Él les daría trabajo, refugio y una nueva identidad. Miguel pidió perdón de nuevo, por arruinar sus vidas, pero le suplicó que salvara a los niños. Terminó diciendo que la amaba, y que siempre la había amado. El cuaderno contenía páginas de instrucciones escritas con una precisión obsesiva. Había mapas del túnel con advertencias sobre zonas inestables, goteras de agua y caminos falsos. Había listas de suministros necesarios para el cruce y técnicas para cambiar su apariencia y desaparecer. Miguel había pasado años preparando esta ruta de escape, sabiendo que un día ella podría tener que usarla. Lucía cerró el cuaderno y miró a sus hijos durmiendo en las cobijas, agotados e inocentes. Entonces, escuchó algo que le detuvo el corazón. Voces afuera del árbol. Hombres rompiendo ramas entre los arbustos. Una voz gritó que tenía que estar cerca. El chofer del autobús había dicho que se bajó en el pueblo con 2 niños, y no había otro lugar donde esconderse en ese monte. Botas pesadas pisoteaban las hojas mojadas. Los rayos de varias linternas barrían los troncos de los árboles. Lucía apagó la lámpara de gas al instante y le tapó la boca a Mafer, que acababa de despertar aterrorizada. Carlito seguía dormido. Afuera, los hombres rodearon el gran agüete. Estaban tan cerca que Lucía podía escuchar su respiración agitada. Una voz rasposa, que Lucía reconoció del panteón, les ordenó revisar las raíces. El rayo de una linterna golpeó la lona que cubría la entrada, deteniéndose justo en el centro donde la tela hacía un pliegue sospechoso. Lucía apretó a Mafer contra su pecho y cerró los ojos, rezando en silencio mientras su hija temblaba como una hoja. Los pasos se acercaron. Ella podía oler el humo de cigarro de uno de los hombres, tan cerca que parecía que estaba respirando dentro de la cueva. Otra voz habló con fastidio, diciendo que era puro musgo y basura. Insistió en que el árbol estaba hueco pero vacío, y que él ya lo había revisado. Ordenó que siguieran moviéndose hacia el río. La luz se alejó, y los pasos empezaron a desvanecerse. Lucía no se movió por 10 minutos completos. Escuchó cómo las voces se perdían entre los árboles y los hombres maldecían la lluvia y el lodo. Solo cuando se fueron, soltó el aire, Mafer sollozaba quedito contra su hombro. Lucía mintió y dijo que ya había pasado, aunque sabía que esto apenas comenzaba. Esperó hasta que la primera luz gris del amanecer se filtró por la lona. Cuando Carlitos despertó confundido, preguntando por qué dormían en una cueva, Lucía les dio galletas saladas de una de las cajas almacenadas. Les explicó con voz suave pero firme que estaban jugando un juego muy serio, un juego donde tenían que ser los niños más valientes y callados del mundo. Mafer, que entendía más de lo que aparentaba, preguntó con una voz pequeñita si esto era por lo que hizo papá antes de conocer a mamá. Lucía solo pudo asentir. Lucía prometió que estarían bien, porque papá les había dejado un camino. Revisó el cuaderno otra vez. Las instrucciones para encontrar la entrada del túnel eran específicas. Al fondo de la cueva, donde la pared de piedra formaba un arco natural, había 5 rocas grandes apiladas de una forma particular. La del centro, marcada con una pequeña cruz tallada, era la llave. Moverla revelaría la entrada oculta.
Lucía caminó hacia el fondo con la linterna, iluminando cada rincón. Encontró el arco, cubierto de musgo húmedo y raíces finas que colgaban como cortinas verdes. Y ahí estaban las 5 rocas, exactamente como Miguel las había descrito. La del centro tenía la cruz tallada, casi invisible bajo la tierra. Lucía la limpió con su manga y empujó con todas sus fuerzas. La roca no se movió, empujó otra vez, usando todo el peso de su cuerpo. Nada. Entonces intentó jalarla hacia ella, y la piedra se dio con un sonido profundo de arrastre, como si estuviera despertando de un sueño largo. Detrás de la roca apareció una abertura estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que pasara una persona. Un aire frío y húmedo salió de ahí, oliendo a piedra vieja y agua subterránea. Lucía alumbró hacia adentro y vio escalones toscos tallados en la roca madre, bajando hacia la oscuridad. Era el túnel de los mineros, exactamente como estaba descrito. Sintió un nudo en la garganta. Su marido había recorrido este camino, explorado cada metro y planeado cada detalle de este escape, y ahora ella tenía que confiar en las notas de un hombre que le había mentido por años. Pero no tenía alternativa. Afuera, los hombres seguían cazando. Era solo cuestión de tiempo antes de que regresaran al árbol y lo revisaran con más cuidado. Preparó 3 mochilas pequeñas con provisiones, empacando agua, latas de comida, linternas extra, pilas, cobijas delgadas, el cuaderno de Miguel y los documentos que él había robado, que estaban sellados en una bolsa de plástico. También desenterró la caja de metal de debajo de las tablas. Adentro había fajos de billetes y varios centenarios de oro, suficiente dinero para empezar una vida nueva. Miguel había planeado todo. Incluso su muerte parecía parte de un cálculo. Lucía no sabía si sentir gratitud o rabia, así que sintió las 2 cosas. Vistió a los niños con ropa seca que encontró en una de las cajas, pantalones de mezclilla gruesos y suéteres de lana que olían a polvo pero estaban limpios. Les explicó que iban a caminar por un túnel largo. Les dijo que estaría oscuro y tal vez un poco frío, pero si seguían moviéndose, llegarían a un pueblo seguro donde nadie los conocía. Les preguntó si podían hacerlo. Maffer y Carlitos asintieron. No hicieron más preguntas. Habían aprendido que las preguntas no traían respuestas reconfortantes. Antes de entrar al túnel, Lucía tomó una de las lámparas de gas y la dejó encendida en el centro de la cueva, junto con algunas cobijas extendidas y latas de comida abiertas, como si alguien hubiera estado ahí recientemente, pero hubiera huido deprisa. Quería que los hombres pensaran que ella había estado ahí, pero que había escapado de vuelta al monte. Luego, empujó la pesada roca de regreso a su lugar desde adentro, sellándolos en la oscuridad subterránea. La única luz ahora venía de sus linternas. El descenso por los escalones de piedra fue lento y peligroso. Los escalones estaban resbalosos por la humedad, y algunos se habían desmoronado con el tiempo, convirtiéndose en rampas dentadas y peligrosas. Carlitos se resbaló 2 veces, patinando sobre la piedra mojada, y Maffer se raspó la mano tratando de sostenerse contra la pared rasposa. Después de bajar lo que parecieron 100 escalones, el túnel se niveló. Se convirtió en un pasaje horizontal de casi 2 metros de alto por 1,5 metros de ancho. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera podrida y piedra apilada. Según el cuaderno de Miguel, este túnel había sido cavado por antiguos mineros y contrabandistas durante la época de la Revolución, hace más de 100 años. Lo usaban para mover plata y mercancía sin ser vistos por los federales. Eventualmente fue abandonado, y el túnel fue olvidado por todos, excepto por algunos exploradores locales. Miguel lo había encontrado durante uno de sus viajes de caza cuando era adolescente y se lo había memorizado, sabiendo que un día podría ser su salvación, o la única forma de salvar a su familia. Caminaron durante horas en silencio, siguiendo las marcas que Miguel había anotado en el libro. Después de 500 pasos, tomaron una bifurcación a la derecha. Después de otros 300 metros, evitaron un pasaje a la izquierda porque las notas advertían que estaba inundado. Después de 1,5 kilómetros, encontraron un ensanchamiento en el túnel con picos y palas oxidadas, un lugar seguro para descansar.
Todo estaba exactamente donde el cuaderno decía que estaría. Lucía sintió una mezcla extraña de asombro y tristeza profunda. Miguel había sido meticuloso, cuidadoso y protector, pero todo ese cuidado era necesario solo porque él mismo había creado el peligro en primer lugar. En el segundo descanso, sentados en el piso de tierra fría, Maffer hizo una pregunta que pesó en el aire viciado. Ella preguntó, «Mamá, ¿mi papá era un hombre malo?». Lucía se quedó callada, sin saber cómo responder. Finalmente, habló con suavidad. Le dijo a su hija que su padre cometió errores terribles cuando era joven, pero pasó el resto de su vida tratando de protegerlos a ellos de esos errores. Le explicó que eso no lo hacía completamente malo, ni completamente bueno, solo lo hacía humano. No sabía si esa respuesta era suficiente, pero era la única honesta que tenía. Carlitos estaba dormido en su regazo, agotado por la caminata. Maffer asintió despacio, procesando palabras que eran demasiado pesadas para una niña de 12 años. Descansaron 2 horas antes de continuar. El cuaderno indicaba que el tramo final era el más difícil. Describía una subida empinada por escalones tallados en la roca viva, seguida de un pasaje estrecho que requería arrastrarse pecho tierra por casi 20 metros. Lucía sintió una ola de claustrofobia nada más de leerlo, pero no había vuelta atrás. Cuando empezaron a moverse de nuevo, el túnel empezó a inclinarse hacia arriba, exactamente como Miguel había advertido. Los escalones eran disparejos, algunos tan altos que Lucía tenía que cargar a Carlitos para subirlos, mientras Maffer trepaba usando manos y pies como una araña. El aire empezó a sentirse más fresco, menos pesado. Eso significaba que se estaban acercando a la superficie. Después de la subida, llegaron a la estrechez. Lucía mandó a Maffer primero, dándole una linterna y diciéndole que gritara si encontraba algo peligroso. La niña desapareció en el agujero angosto, y Lucía esperó con el corazón en la garganta, hasta que escuchó la voz de su hija del otro lado, diciendo que ya había pasado. Luego fue el turno de Carlitos. Él lloró y se echó para atrás, diciendo que tenía miedo, que no quería entrar en ese hoyo oscuro. Lucía tuvo que ser firme. Le agarró los hombros y le dijo que escuchara. Le dijo que su hermana lo estaba esperando ahí mismo. Le prometió que ella iba justo detrás de él. Le dijo que no estaba solo, pero que tenía que arrastrarse ahora. El niño obedeció entre sollozos, metiéndose en el pasaje con su linterna en una mano. Lucía lo vio desaparecer, y luego empujó las mochilas delante de ella antes de entrar ella misma. El pasaje era todavía más apretado de lo que había imaginado. Las paredes de roca le raspaban los hombros y la espalda, y tenía que avanzar usando los codos y las rodillas, empujándose centímetro a centímetro. Su linterna iluminaba apenas medio metro adelante. Sintió el peso aplastante de la montaña sobre ella, millones de toneladas de piedra separándola del cielo por solo unos metros de roca. Si el túnel colapsaba ahora, nadie encontraría nunca sus cuerpos. Empujó ese pensamiento aterrador fuera de su mente y siguió moviéndose. 5 metros. 10 metros. 15 metros. Finalmente, vio luz adelante. El rayo de la linterna de Maffer cortó el polvo. Lucía se arrastró fuera del pasaje, con las manos sangrando y el suéter roto, pero estaba fuera. Del otro lado, el túnel se ensanchaba de nuevo, y había escalones de piedra que subían hacia una luz tenue y gris que se filtraba desde arriba. Era luz natural, luz de día. Subieron los últimos escalones casi corriendo, y emergieron en un tipo de bosque diferente. Era más verde, más espeso, lleno de vegetación de selva alta y helechos gigantes, y lleno del sonido de agua corriendo cerca. Habían cruzado casi 30 kilómetros bajo tierra. Estaban en San Luis Potosí, justo a las afueras del pueblo de Xilitla, en la Huasteca Potosina. Lucía miró a sus hijos, cubiertos de lodo y agotados, pero vivos. Estaban vivos y libres. Según el cuaderno, tenían que caminar otra media hora hacia el este, hasta encontrar el mercado de artesanías donde don Goyo estaría esperando. Pero justo cuando empezaron a caminar, Lucía escuchó un sonido que le congeló la sangre. Escuchó el rugido de motores acercándose rápido por un camino de terracería cercano y voces gritando. Hombres gritaban que revisaran el monte porque alguien había visto humo. Los habían encontrado,
Lucía no perdió ni un segundo. Agarró a Carlitos en brazos y jaló a Mafer de la muñeca, corriendo a través de los helechos gigantes hacia la espesura de la selva. Los gritos de los hombres resonaban más cerca, mezclándose con el ruido de motores frenando de golpe en la grava. Puertas de camionetas se azotaron. Botas pesadas crujieron sobre las piedras. Una voz gritó que había huellas frescas. El corazón de Lucía latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Corrió sin plan, solo alejándose del sonido de las voces, metiéndose más profundo en el laberinto verde de la Huasteca. Las ramas le rasguñaban la cara. Las raíces expuestas amenazaban con tirarla a cada paso. Carlitos lloraba contra su hombro, aterrorizado por la carrera desesperada. Mafer corría a su lado sin quejarse, aunque su respiración era un jadeo cortado de puro agotamiento. Entonces, Lucía vio algo que le dio un destello de esperanza. Una pequeña cascada caía entre las rocas, alimentando un arroyo que desaparecía en la vegetación. El agua. Si caminaban por el arroyo, los perros no podrían rastrear su olor. Miguel le había enseñado eso hace años, cuando solían acampar juntos y él le contaba trucos de supervivencia que ella pensaba que eran inútiles en ese entonces. Ahora, esos trucos eran la diferencia entre vivir y morir. Se metió al arroyo sin pensarlo 2 veces. El agua helada le llegaba a las rodillas y la corriente era más fuerte de lo que esperaba, pero se movió río abajo, agarrándose de las piedras resbalosas. Mafer la siguió, temblando de frío, pero en silencio. Caminaron por el agua por casi 30 minutos, hasta que las voces de los hombres se volvieron lejanas y confusas. Les habían perdido el rastro, por ahora. Salieron del arroyo en una zona donde el monte se abría un poco, revelando un sendero estrecho que subía por una loma. Lucía revisó el cuaderno de Miguel con manos temblorosas, tratando de orientarse. Según el mapa, el puesto de Don Goyo estaba del otro lado de esa loma, en el centro del pueblo. Pero entrar ahí empapados, cubiertos de lodo y con niños llorando, llamaría demasiado la atención. Necesitaba un plan. Miró alrededor y vio algo inesperado. Una pequeña choza de madera y lámina estaba casi escondida entre los árboles, con ropa colgada en un tendedero y humo saliendo de una chimenea de piedra. Alguien vivía ahí. Lucía tomó una decisión arriesgada. Se acercó a la puerta y tocó suavemente. No hubo respuesta. Tocó otra vez, más fuerte. Desde adentro, escuchó el crujido de pasos lentos. La puerta se abrió apenas una rendija. La cara arrugada de una mujer mayor apareció, mirándola con sospecha. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo apretado, y ojos oscuros que parecían leer cada secreto que Lucía cargaba. La mujer preguntó con voz rasposa quién era y qué quería. Lucía tragó saliva y decidió apostarle a la verdad, o al menos a una versión de ella. Dijo que se llamaba Lucía. Dijo que estaba huyendo de hombres peligrosos que querían lastimar a sus hijos. Explicó que su marido había muerto recientemente y dejó enemigos atrás. Le suplicó por ropa seca para los niños y direcciones para llegar con Don Goyo. Añadió que tenía dinero y podía pagar. La anciana entrecerró los ojos, estudiándola en silencio por lo que pareció una eternidad. Luego miró a Mafer y a Carlitos, empapados y temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. Algo en su expresión se suavizó. Abrió la puerta de par en par, y les dijo que se metieran rápido, antes de que alguien los viera. La mujer dijo que se llamaba Doña Perla. La casita era pequeña, pero estaba impecable, llenando el aire con el olor a café de olla y gorditas de maíz recién hechas. Doña Perla les dio toallas viejas pero secas y sacó ropa de un baúl de madera que tenía al pie de su cama. Le dijo a Lucía que esa ropa era de sus nietos cuando eran chiquitos, pero como ya nunca la visitaban, los hijos de Lucía deberían ponérsela. Mientras los niños se cambiaban detrás de una cortina de tela, la anciana les sirvió jarros de atole caliente y puso un plato con pan dulce en la mesa. Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas por pura gratitud. Le preguntó a la mujer su nombre completo con la voz quebrada. La mujer respondió que solo era Doña Perla, y le advirtió a Lucía que no le contara nada más sobre sus problemas. Dijo que entre menos supiera, mejor sería para todos. Sin embargo,
Doña Perla admitió que había escuchado las camionetas temprano esa mañana. Dijo que hombres armados, que definitivamente no eran de la sierra, habían estado preguntando por una mujer con 2 niños. Le contó a Lucía que estaban revisando cada casa y cada camino, y que ella podía ver el peligro en sus ojos. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. Le preguntó si sabía cómo llegar al puesto de don Goyo sin ser vistos. Doña Perla asintió despacio. Le explicó que había una vereda vieja que usaban los leñadores, que había estado cubierta por la maleza durante años. Dijo que casi nadie la usaba ya, pero que los llevaría directo a la zona de carga detrás del mercado. Les advirtió que tenían que irse ahorita mismo, porque esos hombres llegarían a su cabaña en menos de 30 minutos, ya que siempre revisaban el monte. Dibujó un mapa sencillo en un pedazo de papel, marcando unos encinos específicos y cruces de arroyos. Luego, descolgó un impermeable amarillo desteñido de un gancho y se lo puso a Lucía sobre los hombros. Le dijo que se tapara bien, y que cuando llegara con don Goyo, le dijera que Perla la del arroyo la mandaba. Dijo que él entendería, ya que eran viejos conocidos. Lucía quiso abrazarla, para agradecerle como se debía, pero doña Perla la empujó suavemente hacia la puerta, echándoles la bendición mientras salían. Siguieron la vereda de leñadores exactamente como Perla la había descrito. Apenas era visible entre los arbustos un fantasma de camino serpenteando entre cedros antiguos y piedras cubiertas de musgo. No se cruzaron con una sola alma, escuchando solo a los pájaros y el susurro constante del viento en las hojas. Después de 20 minutos de caminata tensa, el bosque se abrió, y apareció la parte trasera del mercado de artesanías de Xilitla. Era un edificio largo hecho de madera vieja y lámina, con rebozos coloridos colgados en exhibición y mesas llenas de alfarería y figuras talladas en madera. Varios vendedores estaban acomodando su mercancía, preparándose para el día. Lucía escaneó el área hasta que lo vio. Un señor mayor con bigote blanco y sombrero de paja, sentado detrás de una mesa cubierta de máscaras pintadas a mano. Tenía una presencia tranquila, como alguien que lo había visto todo y ya nada lo sorprendía. Lucía se acercó con los niños pegados a sus costados. El hombre levantó la vista, y sus ojos se posaron en ella con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Lucía preguntó quedito si él era don Goyo. Él asintió despacio. Ella le susurró que venía de parte de Perla la del arroyo, y de parte de Miguel. Al escuchar el nombre de Miguel, la expresión del hombre cambió por completo. Se levantó de inmediato, escaneando el perímetro con precaución. Les ordenó que lo siguieran en ese mismo instante. Los llevó por una puerta trasera hacia una pequeña bodega llena de cajas y herramientas. Cerró la puerta con llave y se giró para ver a Lucía. Le dijo que Miguel le había hablado de ella hace muchos años. Dijo que Miguel le había dicho que si una mujer con niños aparecía diciendo su nombre, significaba que lo peor había pasado. Preguntó si Miguel estaba muerto. Lucía asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas se le salieron sin permiso. Don Goyo suspiró profundamente y se quitó el sombrero. Dijo que Miguel era un buen hombre que cometió errores muy graves. Explicó que Miguel le había confesado todo una noche hace años, cuando vino buscando ayuda. Don Goyo dijo que le había prometido a Miguel que si algo pasaba, él cuidaría de su familia, y tenía la intención de cumplir esa promesa. Sacó una llave de su bolsa y abrió una puerta oculta detrás de unos estantes llenos de artesanías. Reveló un cuarto pequeño, diciéndoles que nadie sabía que existía y que podían quedarse ahí mientras planeaban el siguiente movimiento. Pero entonces miró a Lucía a los ojos y le hizo la pregunta. Preguntó si traían lo que Miguel había escondido. Lucía sacó de su mochila la bolsa de plástico sellada con los documentos. Don Goyo miró los papeles sin tocarlos, como si fueran radioactivos. Dijo que esos papeles eran una sentencia de muerte, pero que también eran la única forma en que Lucía sería libre algún día. Le dijo que necesitaban hacerlos llegar a la gente correcta. Mencionó que conocía a alguien en Guadalajara, un periodista de investigación llamado Paco Cárdenas, que llevaba años persiguiendo a este cártel. Dijo que si le daban esta prueba, la organización caería y Lucía podría vivir en paz. Lucía sintió un destello de esperanza por primera vez en días. Preguntó cuánto tiempo tomaría.
Don Goyo frunció el ceño. Dijo que tomaría semanas, tal vez meses. Le advirtió que mientras tanto, tendrían que esconderse, cambiarse los nombres y convertirse en personas diferentes. Lucía miró a sus hijos. Maffer la observaba con ojos que parecían demasiado viejos para su cara joven. Carlito se aferraba a su pierna, agotado por la carrera y el miedo. Lucía habló con una firmeza que no sabía que poseía, diciéndole a don Goyo que harían lo que fuera necesario. Don Goyo asintió con respeto. Dijo que empezarían mañana, pero por ahora necesitaban descansar. Les aseguró que estaban seguros ahí, y que nadie entraría mientras él estuviera vivo. Los hizo pasar al cuarto oculto. Era pequeño, pero tenía 2 catres, cobijas limpias, una lámpara y comida básica. Lucía se dejó caer en uno de los catres, sintiendo como cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Los niños se acurrucaron junto a ella y en minutos se quedaron dormidos. Pero Lucía no podía dormir. Miraba el techo de madera, pensando en Miguel, en todo lo que había callado y todo lo que había planeado. Afuera, escuchó el sonido de motores acercándose al mercado y voces de hombres haciendo preguntas. Escuchó la voz tranquila de don Goyo respondiendo que él no había visto a ninguna mujer con niños. Escuchó botas caminando entre los puestos, revisando, buscando. Lucía contuvo la respiración, abrazando a sus hijos dormidos. Los pasos se acercaron a la puerta de la bodega. Alguien movió la manija bruscamente. Una voz preguntó qué había detrás de esa puerta. Don Goyo respondió con calma que eran puras herramientas y tiliches viejos y preguntó si querían que buscara la llave. Hubo un silencio tenso. Entonces, la voz dijo que no y le ordenó a los hombres que se movieran. Concluyeron que la familia debía haber seguido hacia el sur. Los motores arrancaron de nuevo y se desvanecieron. Lucía soltó el aire, temblando, pero sabía que volverían. Y cuando regresaran, ella necesitaba estar lista, porque esta vez no solo iba a correr. Esta vez, iba a pelear. Los días siguientes pasaron en una neblina de miedo controlado y rutinas clandestinas. Lucía y los niños se mantenían escondidos en el cuarto secreto durante las horas de luz, saliendo solo de noche cuando el mercado cerraba y las calles de Xilitla quedaban desiertas. Don Goyo les traía comida, noticias y advertencias. Los hombres de traje seguían en el pueblo, haciendo preguntas, lanzando amenazas y ofreciendo recompensas en efectivo por cualquier información sobre una viuda con 2 niños. Algunos de los locatarios del mercado empezaban a murmurar. La presión estaba aumentando. Una noche, mientras compartían un café de olla en la bodega oscura, don Goyo le dijo a Lucía que no podían quedarse ahí mucho tiempo más. Dijo que la gente tenía miedo, y el miedo hacía que las personas fueran traicioneras. Insistió en que necesitaban mover la evidencia. Él ya había contactado a su amigo periodista en Guadalajara. El hombre llegaría la noche siguiente. Don Goyo explicó que entregarían las pruebas y luego Lucía tendría que desaparecer por completo. Nombres nuevos, una historia nueva y una vida nueva. Lucía asintió, sintiendo la realidad pesada de sus palabras. Maffer ya no sería Maffer. Carlitos ya no sería Carlitos. Ella misma dejaría de ser Lucía, para convertirse en alguien más. Una mujer sin pasado, sin historia, sin conexiones. Preguntó con voz quedita a dónde irían. Don Goyo desdobló un mapa sobre la mesa de trabajo. Señaló hacia Guadalajara. Dijo que tenía un primo allá llamado Vicente, que administraba un taller de costura y bordados. Don Goyo explicó que Vicente necesitaba a alguien que supiera coser y manejar inventarios. Le había dicho a Vicente que tenía una sobrina viuda buscando chamba. Vicente no hacía preguntas. Don Goyo dijo que así funcionaban las cosas en su círculo. Llegarían como Mónica, Julia y Samuel Pérez, la familia de un albañil que murió en un accidente de obra. Era una historia sencilla, creíble e imposible de verificar. Lucía cerró los ojos. Mónica Pérez. El nombre le sabía extraño en la boca. Pero si ese nombre significaba seguridad para sus hijos, ella lo usaría. Ella se convertiría en Mónica si eso era lo que costaba. La noche siguiente, cuando el periodista llegó, Lucía se dio cuenta de que estaba frente a un hombre que había visto demasiado.
Su nombre era Paco Cárdenas. Era un hombre de unos 40 años, con la cara marcada por la falta de sueño y los ojos alertas de alguien que vive mirando sobre su hombro. Revisó los documentos que Miguel había robado con una intensidad febril, fotografiando cada página con una cámara profesional. Murmuró que esto era oro molido. Vio rutas de tráfico, nombres de políticos, cuentas de banco, fechas y ubicaciones. Le dijo a Lucía que con esto podía destruirlos, pero tomaría tiempo. Necesitaba meses para la investigación, verificación y para proteger a sus fuentes. Mientras tanto, le advirtió que Lucía y los niños no podían existir. Si el cártel descubría que esta prueba venía de su marido, vendrían con todo lo que tenían, no solo para matarlos, sino para borrarlos del mapa. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Preguntó cuánto tiempo. Paco la miró con compasión. Dijo que 6 meses, tal vez un año, cuando él publicara el reportaje y cuando empezaran los arrestos, entonces podrían respirar. Pero no antes. Un año viviendo como fantasmas. Un año siendo otras personas. Lucía miró a Maffer y a Carlitos durmiendo en el rincón de la bodega, agotados después de días de encierro. Un año era un precio pequeño a pagar si eso significaba que crecerían a salvo. Le dijo a Paco que harían lo que fuera necesario. Y esta vez, lo sintió en los huesos. Paco guardó los documentos en una bolsa impermeable y se levantó. Añadió una cosa más. Dijo que Miguel fue su informante hace años. Nunca llegó a usarlo porque a Miguel le dio miedo y desapareció antes de que Paco pudiera protegerlo. Pero Miguel le había hablado de Lucía. Le había dicho que ella era la persona más fuerte que había conocido, y que si algo le pasaba a él, ella sabría qué hacer. Paco le estrechó la mano a Lucía con firmeza, le dijo que se cuidara mucho, señora Pérez, y luego desapareció en la noche como una sombra. 2 días después, Lucía, Maffer y Carlito subieron a un autobús de primera clase con destino a Guadalajara. Don Goyo les había conseguido documentos falsos, credenciales nuevas, actas de nacimiento alteradas, todo lo necesario para sostener la mentira. Lucía se había teñido el pelo de un castaño oscuro y se lo había cortado hasta los hombros. Maffer usaba lentes sin aumento y cambió su estilo de ropa. Carlitos usaba una gorra de béisbol que casi nunca se quitaba. Eran personas diferentes. Antes de irse, Don Goyo abrazó a Lucía en silencio. Le dijo que Miguel le había pedido que cuidara de ellos, pero se daba cuenta de que Lucía no necesitaba que nadie la cuidara. Dijo que ella era más fuerte de lo que Miguel imaginaba. Más fuerte de lo que incluso ella sabía. Le dio un sobre con efectivo y un número de teléfono. Le dijo que si necesitaba ayuda, llamara a ese número. Era una red de gente como él, gente que ayudaba a los que huían de la violencia. El viaje a Guadalajara tomó varias horas. Lucía pasó cada minuto mirando por la ventana, memorizando el paisaje que dejaban atrás, despidiéndose en silencio de la mujer que solía ser. Cuando llegaron a la ciudad, el primo Vicente los estaba esperando en la terminal. Era un hombre serio de unos 50 años, con las manos callosas de un artesano. Los llevó a una casa de renta modesta en una colonia popular tranquila, a las afueras de Tlaquepaque. Les dijo que podían quedarse ahí mientras encontraban su propio lugar. Dijo que el taller estaba a 3 cuadras, y que le presentaría a las otras mujeres mañana. Le advirtió que el trabajo era pesado, pero honesto, y pagaban por pieza. Si eran buenos, podrían vivir con dignidad. Lucía, ahora Mónica, asintió. Prometió que eran muy trabajadores y que no se arrepentiría de ayudarlos. Vicente la estudió con ojos penetrantes. Dijo que don Goyo le había contado lo suficiente y que no necesitaba saber más. Le aconsejó que mantuviera la cabeza baja, trabajara duro y no hablara del pasado. Dijo que todos ahí tenían historias que preferían olvidar. Las primeras semanas fueron un torbellino de adaptación. Lucía trabajaba en el taller desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cosiendo camisas bordadas, uniendo cobijas y terminando rebozos de seda. Sus manos, acostumbradas a coser desde que era niña, recuperaron rápido su velocidad y precisión. Las otras mujeres del taller la aceptaron sin ser chismosas.
Había viudas, madres solteras, mujeres que habían huido de maridos golpeadores o escapado de pueblos sin futuro. Todas tenían heridas. Todas sabían que el silencio era una forma de respeto. Maffer, ahora Julia, entró a una escuela pública cercana. Al principio estaba callada, aterrorizada de cometer un error y revelar su verdadera identidad. Pero poco a poco hizo amigas. Carlitos, ahora Samuel, era más chico y se adaptó más rápido, olvidando gradualmente los días de terror en el monte. Pero Lucía no olvidaba. Cada noche, después de acostar a los niños, se sentaba junto a la ventana y vigilaba la calle, alerta por cualquier coche extraño, cualquier cara desconocida. Guardaba el número de Paco Cárdenas en un papelito doblado dentro de su zapato. Le llamaba una vez al mes desde diferentes teléfonos públicos, siempre breve, siempre cautelosa. Ella preguntaba cómo iba la cosa. Él respondía que avanzaba. 3 meses más. 4 a lo mucho. Estaba juntando corroboración, prometió que cuando publicara, sería un terremoto. Y así pasaron los meses. Lucía trabajó, ahorró cada peso que pudo, y planeó. Aprendió no solo a coser, sino a administrar. Aprendió a negociar con los compradores que venían de otras ciudades. Y a leer los libros de cuentas del taller. Las mujeres empezaron a pedirle consejos, confiando en su juicio. Un día, la encargada del piso, una señora mayor llamada Doña Ofelia, propuso algo inesperado. Le dijo a Lucía que querían que fuera la nueva gerente de ventas. Dijo que Lucía tenía cabeza para los números, y la gente la respetaba. Pagarían más, y tendría un escritorio en la oficina. Lucía sintió algo cálido expandirse en su pecho. Era respeto ganado con trabajo, era confianza que merecía. Era una oportunidad de crecer. Aceptó. Poco a poco, Mónica Pérez dejó de ser solo una máscara y se convirtió en alguien real, alguien con un propósito, alguien que estaba construyendo en lugar de solo sobrevivir. Los niños florecieron. Maffer sacaba buenas calificaciones y hablaba de estudiar diseño de modas cuando creciera. Carlitos jugaba fútbol en el parque con otros niños del barrio, reían, corrían, eran niños otra vez. Y aunque Lucía sabía que la sombra del pasado todavía los acechaba, cada día vivido en seguridad era una victoria arrancada de las fauces del miedo. 6 meses después de llegar a Guadalajara, Paco Cárdenas la llamó. Dijo que ya estaba hecho. Publicaba mañana. Sería la nota principal en 3 periódicos nacionales y una investigación de 6 partes en Internet. Tenía nombres, fechas y pruebas irrefutables. Todos iban a caer. La fiscalía ya tenía copias y las órdenes de aprehensión estaban listas. Le dijo que los operativos empezarían a las 6 de la mañana. Lucía sintió que le temblaban las piernas. Preguntó si finalmente estarían a salvo. Hubo una pausa. Paco dijo que su nombre nunca aparecía. Miguel solo era mencionado como un informante fallecido. Nadie podía rastrearlos, pero aún así le aconsejó mantener la guardia alta. Los que escaparan querrían venganza. Sugirió que le dieran otro año viviendo como Mónica. Después de eso, si las cosas se calmaban, podrían pensar en volver a ser ellos mismos, o podrían decidir que la familia Pérez era quienes querían ser. Dijo que la elección era de ella. Al día siguiente, Lucía compró todos los periódicos que pudo encontrar. Ahí estaba en letras gigantes. Desmantelan red de narcotráfico y corrupción. Evidencia documental expone a políticos y empresarios. Había fotos de hombres esposados siendo sacados de sus mansiones. Ella reconoció caras de sus pesadillas, el capataz de la organización, sus lugartenientes, los oficiales que los protegían, todos cayendo como fichas de dominó. Lucía leyó cada palabra, cada línea, sintiendo que un nudo gigante que había vivido en su garganta por meses finalmente empezaba a aflojarse. Miguel lo había logrado, incluso en la muerte, había destruido a los hombres que arruinaron su vida. Y ella, Lucía, había completado su misión. Había protegido a sus hijos. Había sobrevivido. Esa noche, por primera vez en casi un año, durmió sin saltar por las sombras, sin despertarse cada hora para revisar los cerrojos. Pero en la madrugada, un ruido la arrancó del sueño. Pasos afuera de la casa. Lentos,
deliberados. Alguien estaba caminando por el perímetro, probando las ventanas. Lucía se levantó en silencio, con el corazón acelerado otra vez. Se asomó por una rendija en las persianas y lo vio. Un hombre vestido de negro, vigilando la casa con concentración. No estaba solo. Otro hombre esperaba en un coche estacionado al final de la calle. Los habían encontrado. Lucía no gritó. No se congeló. Algo dentro de ella se endureció como el acero. Ya había corrido suficiente. Había sprintado, se había escondido, había cambiado su nombre y su vida. Pero si estos hombres la habían alcanzado aquí, en esta casa tranquila en Guadalajara, en la nueva vida que había construido con sangre y lágrimas, entonces correr ya no era una opción. Tenía que terminar esto, de una vez por todas. Se movió en silencio hacia el cuarto de los niños. Maffer ya estaba despierta, sentada en la cama con los ojos como platos, porque también había escuchado los pasos. Lucía se llevó un dedo a los labios y susurró tan bajito que apenas fue un suspiro. Le dijo a Maffer que despertara a su hermano, que se vistieran rápido y que se salieran por la ventana del baño hacia el patio trasero. Les dio instrucciones de correr a la casa de doña Leti, 3 puertas abajo, y golpear hasta que abriera. Les dijo que le dijeran que llamara a la policía, que dijeran que había hombres armados. Maffer asintió, temblando, y preguntó qué iba a hacer ella. Lucía sonrió, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso como cuerda de violín. Le susurró que iba a hacer que su papá se sintiera orgulloso. Mientras los niños escapaban por la ventana del baño, Lucía buscó en el closet el celular desechable que Paco Cárdenas le había dado meses atrás. Él le había dicho que era solo para emergencias de vida o muerte. Esta calificaba, marcó el número con manos sorprendentemente firmes. Paco contestó al segundo tono, con la voz alerta a pesar de la hora. Lucía susurró que la habían encontrado, y que había 2 hombres afuera de su casa en ese momento. Hubo un silencio breve y cargado. Paco preguntó si la casa tenía 2 salidas. Cuando ella dijo que sí, él le dio una orden extraña. Le dijo que prendiera todas las luces de la casa, y que hiciera ruido. Le explicó que necesitaba hacerle saber que estaba despierta y lista. Dijo que los cobardes corren cuando pierden el elemento sorpresa. Prometió llamar a sus contactos en la fiscalía, diciendo que había un grupo especial en Guadalajara cazando fugitivos, y que podían estar ahí en 15 minutos. Le dijo que mantuviera la línea y ganara tiempo. Lucía colgó y movió cada interruptor. La sala, la cocina, las recámaras, el pasillo. La casa se iluminó como un faro en medio de la calle oscura. Luego prendió el estéreo, poniendo música de banda a todo volumen. El sonido de las trompetas llenó el barrio silencioso. Ella observó por las persianas como el hombre de negro se detenía, confundido. Habló por un radio. El coche al final de la calle encendió sus faros. Lucía salió al porche delantero, parándose bajo la luz brillante de la entrada con los brazos cruzados. Quería que la vieran. Quería que supieran que ella sabía. El hombre de negro dio unos pasos hacia la casa, pero luego dudó. Él esperaba a una mujer dormida, vulnerable y fácil de llevar, no a alguien retándolo abiertamente. Las luces de las casas vecinas empezaron a prenderse. La gente se asomaba por las ventanas, despertada por la música y la escena. Doña Leti salió a su porche con un teléfono en la mano, gritando que ya le había hablado a la patrulla. El sicario maldijo en voz alta. Su compañero en el coche gritó algo. Ambos corrieron de regreso al vehículo, quemando llanta mientras aceleraban para huir. Se habían ido, pero Lucía sabía que no era el final. Solo una retirada temporal, se quedarían cerca, esperando otra oportunidad. 10 minutos después, 3 patrullas de la policía estatal llegaron, seguidas por una camioneta blindada sin logotipos. 4 hombres vestidos de civil, pero claramente armados, se bajaron. Uno de ellos se acercó a Lucía. Se dirigió a ella como señora Pérez. Ella asintió. Dijo que Paco Cárdenas los había mandado y que eran de la Unidad de Protección a Testigos. Explicó que los hombres que la buscaban eran parte de una célula que había escapado de los operativos iniciales. Quedaban 5 fugitivos. 3 estaban en la frontera, pero 2 seguían en México
y estaban en Guadalajara cazándola. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Preguntó cómo la habían encontrado. El agente suspiró. Dijo que alguien allá en el Estado de México reconoció a su hija en una foto de redes sociales. Una compañera de la escuela había subido una foto grupal de una kermés y se compartió en grupos públicos. El cártel tenía gente revisando internet constantemente. Lo llamó mala suerte. Pura mala suerte. Lucía cerró los ojos. Maffer había sido tan cuidadosa. Nunca se tomaba fotos, nunca aparecía en publicaciones, pero una sola imagen en el fondo de la vida de alguien más había sido suficiente. El agente la miró seriamente y le dio dos opciones. Podían entrar al programa oficial de protección, lo que significaba otra ciudad, otra identidad y encierro permanente. O, podían ayudar a capturar a los dos hombres que quedaban y terminar esto de una vez por todas. Pero advirtió que la segunda opción era peligrosa, porque Lucía tendría que ser la carnada. Lucía no dudó ni un segundo. Dijo que quería terminarlo. Preguntó qué tenía que hacer. El plan era simple pero arriesgado. Lucía volvería a su rutina normal en el taller, llevando a los niños a la escuela, siendo visible. Pero sería vigilada cada segundo por agentes encubiertos. Cuando los hombres del cártel intentaran hacer un movimiento, el equipo los atraparía. El agente advirtió que estos hombres eran pacientes. Dijo que podrían esperar días o semanas, pero vendrían, porque su orgullo no los dejaría dejar cabos sueltos. Dijo que ella representaba su fracaso, y querían eliminarla por venganza. Lucía firmó los papeles aceptando el riesgo. Los niños fueron movidos a una casa de seguridad con guardias entrenados. Maffer lloró cuando se despidieron, aterrorizada de dejar a su madre. Lucía la abrazó fuerte, prometiendo que era solo por unos días y que pronto estarían juntos para siempre, sin miedo. Los siguientes días fueron una tortura de normalidad forzada. Lucía iba al taller cada mañana, cosía, platicaba con sus compañeras y vendía mercancía a los clientes. Pero cada persona que entraba podía ser un asesino. Cada coche estacionado afuera podía ser una emboscada. Los agentes encubiertos estaban en todas partes. Uno estaba vestido de repartidor de refrescos, otro como trabajador de la luz y una mujer fingiendo pasear a su perro. Lucía los detectaba por pequeños detalles, la forma en que sus ojos nunca dejaban de escanear y sus manos siempre cerca de la cintura. Pasó una semana, luego dos. Nada. Los hombres no aparecían. El agente a cargo empezó a frustrarse, pensando que tal vez habían huido. Pero Lucía sabía que no. Miguel le había contado cómo operaban. Nunca olvidaban y nunca perdonaban. En la tercera semana, algo cambió. Lucía notó un sedán gris pasar frente al taller 3 veces en la misma tarde, choferes diferentes cada vez, pero la estaban estudiando, memorizando patrones, buscando el momento perfecto. Esa noche, caminando a casa por su ruta usual, sintió la presencia antes de verla. Pasos sincronizados con los suyos, manteniendo una distancia constante. Volteó discretamente y vio a un hombre con gorra y chamarra oscura, manos en los bolsillos. Reconoció su caminado. Era uno de los hombres que había ido a su porche. Lucía apretó el teléfono en su bolsa, activando la alarma silenciosa que alertaba a los agentes. Siguió caminando como si no hubiera notado nada. El hombre se acercó, cerrando la distancia. 50 metros, 40, 30. Lucía dio vuelta en un callejón estrecho, justo como le habían instruido. Era el lugar perfecto para una emboscada, pero también el lugar perfecto para una trampa. El hombre aceleró el paso, sacando algo de su bolsillo. Lucía escuchó el clic metálico de una navaja automática. Su corazón latía como tambor de guerra, pero sus piernas seguían moviéndose, firmes, sin correr. Entonces, cuando el hombre estaba a solo 3 metros, 3 agentes salieron de las sombras gritándole que se tirara al suelo. El hombre intentó correr, pero fue tacleado antes de dar 3 pasos. La navaja golpeó el pavimento con un sonido seco. Lo esposaron mientras él gritaba amenazas. Lucía se recargó contra la pared de ladrillo, temblando, respirando en jadeos cortos. Uno de los agentes se acercó y preguntó si estaba bien. Ella asintió, incapaz de hablar.
Le dijo que este era uno de los dos, un sicario peligroso. Alabó su valentía. Pero Lucía sabía que todavía faltaba uno. El líder, el buitre Vázquez. Y él sería el más difícil. 2 noches después, mientras Lucía dormía en su casa bajo fuerte vigilancia, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó con precaución. Una voz masculina, fría como el hielo, habló despacio. Le dijo que ella creía que había ganado, que podía destruir todo lo que construyeron e irse caminando. Le dijo que estaba equivocada. Dijo que él tenía algo que le importaba a ella, y si quería recuperarlo, vendría sola. Sin policía, sin héroes. El estómago de Lucía cayó a un pozo sin fondo. Preguntó de qué estaba hablando. El hombre se rió, un sonido horrible y vacío. Dijo que su hija, la mayor, Mafer, o Julia, o como sea que le llamara ahora, se había escabullido de la casa de seguridad hacía 2 horas. Dijo que los guardias eran descuidados. Dijo que la niña era lista, pero no lo suficiente. La llamada se cortó. Lucía gritó. Los agentes entraron al cuarto en segundos. Llamaron a la casa de seguridad y confirmaron lo imposible. Mafer había escapado, o había sido llevada, y ahora estaba en manos del hombre más peligroso de todos. El mundo de Lucía se detuvo por completo por 3 segundos eternos, y luego explotó en movimiento frenético. Los agentes gritaban órdenes, rastreando la llamada, activando protocolos de emergencia, pero Lucía apenas los escuchaba. Su mente estaba atrapada en una sola imagen. Mafer, su niña valiente que había aguantado tanto, ahora en manos de un monstruo. El agente a cargo la agarró por los hombros, exigiendo que le dijera exactamente qué le habían dicho. Lucía repitió la conversación palabra por palabra. El agente maldijo. Identificó al que llamó como el buitre Vázquez, el jefe de ejecuciones. Dijo que si él tenía a su hija, no tenían mucho tiempo. El teléfono de Lucía vibró. Un mensaje de texto. Una foto que le arrancó un grito del pecho. Mafer sentada en una silla, con las manos atadas con cinta canela, vendada de los ojos, pero viva. El mensaje decía: viejo ingenio azucarero en la carretera a Chapala. Tienes 2 horas. Sola. O nunca la vuelves a ver. Lucía le arrebató el teléfono a la gente que intentó examinarlo. Dijo que ella iba a ir. El agente negó con la cabeza, diciendo que era una trampa y quería matarlas a las dos. Insistió en que el equipo táctico iría a rescatarla. Lucía lo interrumpió con una ferocidad que nunca antes había sentido. Dijo que era su hija y su responsabilidad. Dijo que Miguel murió protegiendo secretos que ella entregó, y Mafer estaba ahí por decisiones que Lucía tomó. Dijo que esto terminaba con ella. Exigió que le dieran un plan. Paco Cárdenas llegó 30 minutos después, llamado de urgencia. Entró con mapas y radios. Dijo que conocía el ingenio. Había estado abandonado por años. Dijo que tenía 2 pisos, múltiples entradas y un techo parcialmente colapsado. Puso los planos sobre la mesa. Dijo que si iban a hacer esto, lo harían bien. Lucía entraría por la puerta principal como se pidió. Posicionarían francotiradores en el perímetro y un equipo de asalto en la parte trasera. En cuanto tuvieran visual con la niña, se moverían. Lucía estudió los mapas con una intensidad que sorprendió a todos. Preguntó dónde estaría él. Paco señaló hacia la pasarela del segundo piso. Dijo que eso daba vista a todas las entradas. Ahí es donde él pondría a un rehén. Se prepararon con precisión militar. Le pusieron a Lucía un chaleco ligero antibalas que cabía bajo su suéter, un micrófono escondido en su cuello y un rastreador GPS en su bota. Las instrucciones eran claras: manténlo hablando. No lo provoques. Cuando escuchara el comando a Jora en su audífono, debía tirarse al suelo inmediatamente. Sin dudar. Solo tirarse. Lucía asintió, memorizando cada detalle. Pensó en Miguel y cómo le había enseñado a mantener la calma bajo presión. Solía decir que el miedo te mantiene alerta, pero el pánico te mata. Respira, piensa, actúa. Ella tomó una respiración profunda. Pensó en Mafer y Carlitos. Ella actuaría.
El convoy salió hacia la carretera en silencio total. Lucía iba en el coche líder. Los equipos de asalto iban en camionetas sin marcas detrás. Los francotiradores se habían adelantado para tomar posición. Tenían 45 minutos. El paisaje nocturno se desdibujaba por la ventana, campos oscuros y farolas solitarias. Cuando estaban a 10 minutos, el agente que manejaba habló suavemente. Le dijo que todavía podía echarse para atrás. Lucía negó con la cabeza. Dijo que el buitre mataría a Maffer antes de que llegaran a la puerta si ella no aparecía. Esta era la única forma. El viejo ingenio azucarero apareció a la distancia, un esqueleto masivo de ladrillo y metal con ventanas rotas, rodeado de maleza y escombros. Un solo foco ardía sobre la entrada principal como un ojo maligno. Lucía bajó del coche a 200 metros. Los agentes hicieron una revisión final de comunicación. Le susurraron al oído que estaban con ella. Lucía caminó hacia el ingenio con pasos firmes, manos vacías y visibles. Empujó la pesada puerta de metal. El interior olía a humedad, óxido y peligro. Maquinaria vieja se alzaba como esqueletos de metal en las sombras. Allá arriba, en la pasarela del segundo piso, brillaba una luz tenue. «Sube», gritó una voz. Era él. Lucía subió las escaleras de metal, cada paso resonando en el silencio. Su corazón era un martillo, pero su cara era de piedra. En la pasarela, el buitre Vázquez esperaba. Era más joven de lo que imaginaba, tal vez 30 y tantos, con cicatrices en la cara y los ojos muertos de alguien que ha hecho cosas imperdonables. Maffer estaba a su lado, atada a una silla, amordazada, con los ojos muy abiertos y húmedos de lágrimas. Al ver a Lucía, la niña intentó gritar detrás de la cinta. El buitre sostenía una pistola casualmente, como si fuera un control remoto. Se burló, diciendo que ella no parecía gran cosa para ser la mujer que destruyó un imperio. Lucía lo miró directo a los ojos. Le dijo que dejara ir a su hija. Le dijo que su problema era con ella, no con la niña. El buitre se rió. Dijo que su problema era con toda su familia, con cada segundo que respiraban. Dijo que su marido era un traidor y ella una soplona. Movió la pistola hacia la cabeza de Maffer. Lucía dio un paso adelante. Gritó «espera». Mintió con una convicción que la sorprendió hasta a ella misma. Le dijo que los documentos que le dio al periodista no eran los únicos. Dijo que Miguel escondió un segundo paquete en el ahuehuete, mucho más valioso. Dijo que contenía nombres de la gente dentro de la organización que lo había traicionado a él. Dijo que ella nunca lo abrió, pero él podía usarlo para reconstruir todo. El buitre entrecerró los ojos. Preguntó si estaba mintiendo. Lucía lo retó a dispararle a su hija y nunca saberlo. Le dijo que dejara ir a Maffer y ella le diría dónde estaba. En su audífono, el coordinador del operativo susurró que los francotiradores estaban en posición, esperando un tiro limpio. Le dijo que lo mantuviera hablando. El buitre caminaba de un lado a otro, pensando. Era listo, calculador. Preguntó dónde estaba la info. Lucía improvisó. Dijo que estaba allá en la Sierra Gorda, en el refugio, bajo una roca marcada con una cruz. El buitre se detuvo frente a ella. Sonrió con crueldad. Dijo que las iba a matar a las dos de todos modos. Dijo que la haría hablar antes de que muriera. Dijo que esto nunca fue una negociación. Lucía lo miró con calma. Dijo que ya lo sabía. Dijo que solo necesitaba que él se distrajera. La confusión cruzó la cara del buitre por una fracción de segundo. Entonces, la palabra llegó por el audífono. Ahora. Lucía se tiró al piso de rejilla metálica. Las ventanas explotaron hacia adentro. 3 disparos de francotirador cortaron el aire con precisión aterradora. Un disparo golpeó la pistola del buitre, volándola de su mano. Los otros destrozaron las luces del techo, sumiendo la pasarela en oscuridad. El equipo de asalto irrumpió desde 3 lados, luces tácticas cortando el polvo. El buitre intentó correr, pero fue tacleado por 4 agentes antes de dar 2 pasos. Lo esposaron violentamente mientras él gritaba. Lucía se arrastró hacia Maffer,
arrancando la cinta y las cuerdas con manos temblorosas. Abrazó a su hija, susurrando que ya había terminado, que estaba a salvo. Maffer colapsó en sus brazos, sollozando incontrolablemente. El buitre Vázquez fue arrastrado fuera del ingenio, mientras le leían sus derechos. Era el último. Los 5 fugitivos estaban capturados. La organización estaba desmantelada por completo. Paco Cárdenas apareció en la pasarela, cubierto de polvo pero sonriendo. Le dijo a Lucía que se había acabado. De verdad se había acabado. En la ambulancia después, mientras los paramédicos revisaban a Maffer, Lucía llamó a la casa de seguridad. Carlitos estaba bien, llorando, pero a salvo. Le dijeron que podían irse a casa, pero Lucía no estaba segura de dónde era su casa ya. El Estado de México era un recuerdo. La sierra era un trauma. Pensó en Guadalajara. Pensó en el taller, en las mujeres que la respetaban, en el trabajo que amaba. Pensó en Vicente, en Don Goyo y en Doña Perla. Pensó en Miguel, que ya no estaba, pero estaba presente en cada decisión que las había salvado. Ella sabía la respuesta. El hogar era donde sus hijos pudieran crecer sin mirar sobre sus hombros. El hogar era el futuro, no el pasado. Le dijo a Paco esa noche que se quedaban en Jalisco. Dijo que habían elegido ser la familia Pérez. 6 meses después, Mónica Pérez era la gerente general de la cooperativa artesanal. Las ventas se habían duplicado. Habían abierto una tienda en el centro, sus hijos, Julia y Samuel, estaban prosperando. Maffer quería estudiar Derecho para defender a mujeres como su madre. Carlitos quería ser ingeniero. Cada noche antes de dormir, Lucía sacaba la última carta de Miguel. Leía la línea donde él pedía perdón por arruinar sus vidas. Ella le susurraba al papel que sus vidas no estaban arruinadas, estaban transformadas. Habían caminado por el fuego y habían salido más fuertes. Le dijo que descansara en paz, porque lo habían logrado. A veces, pensamos que la vida se termina, cuando el piso se nos abre bajo los pies. Cuando perdemos a quien amamos, cuando las deudas nos ahogan, o cuando el peligro toca a la puerta de nuestra casa. Pero la historia de Lucía, o mejor dicho, de la señora Mónica Pérez, nos enseña una lección fundamental. Nos enseña que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar, incluso cuando las piernas nos tiemblan y el corazón parece que va a estallar. Miguel cometió errores graves que se pagaron con sangre, pero al final dejó las herramientas. Y Lucía, en lugar de tirarse al suelo a llorar su desgracia, tomó esas herramientas y construyó una vida nueva sobre las ruinas de la vieja. Ella aprendió que el hogar no es una casa de concreto en Ecatepec, ni una cueva oscura en la Sierra Gorda. El hogar es simplemente ese lugar donde tus hijos pueden dormir tranquilos, sin escuchar pasos en la azotea y sin miedo a lo que traiga el mañana. Todos llevamos una fuerza escondida, una reserva de valentía que solo descubrimos cuando no nos queda de otra. A lo mejor tú no tienes que huir de sicarios, ni cruzar túneles bajo la tierra, pero todos tenemos nuestras propias batallas. Y al igual que la familia Pérez, tenemos el derecho de reinventarnos, de cambiar nuestro destino y de decir basta. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar en lo que tú harías por los que amas, te invito a que te quedes con nosotros. Aquí contamos las historias que importan, esas que nos hacen sentir vivos. Así que, si no quieres perderte el siguiente relato, pícale al botón de suscribir y acompáñanos en este viaje. Nos vemos muy pronto, en la próxima historia,